Primero que nada, bienvenida, Leticia. Muchas gracias por recibirme, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, presentaron hace algunos días un plan estratégico de acción descentralizado. ¿Cuáles son las principales acciones que se piensan llevar a cabo para comenzar a revertir esta situación? Bueno, primero que nada, comentar que este mes se enmarca justamente en dos acciones importantísimas que tienen que ver con la visibilidad justamente de personas que descienden de África en lo que fue la diáspora africana tras la trata transatlántica y también en el tema de género, especialmente con el tema de mujeres afrodescendientes. En ese sentido, como digamos la gran excusa tiene que ver con abordar algunas temáticas importantes como lo es la ley 19.122, que lamentablemente tenemos un incumplimiento bastante alto de lo que es el Estado uruguayo y ese es uno de los focos fuertes, digamos, de trabajo, la implementación de la ley, el cumplimiento de la ley, la sensibilización a los equipos que trabajan justamente con las personas y especialmente a las áreas de recursos humanos de todo el Estado. Y la contratación de ese cupo que debe cumplir el Estado, esa ley. Exactamente. En la contratación de afrodescendientes. Hay un tema bien interesante ahí que es que a veces no se ha comprendido lo que implica la aplicación de la ley. Ajá. Digo esto también en el sondeo de lo que tiene que ver con el monitoreo de la sociedad civil y de las acciones afirmativas, que bueno, es bien difícil a veces el racismo estructural que no permite justamente entender cuáles son estas problemáticas estructurales. Algunas personas me preguntaban estos días, bueno, ¿por qué encontramos que Artigas, Rivera, Rocha tiene una población tan alta? Estamos hablando de que en el caso de Artigas tenemos más de un 21%. Bueno, eso tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la historia del Uruguay, porque justamente la abolición de la esclavitud en nuestro país, en comparación con la de Brasil, hizo que mucha gente que estuviera en la zona fronteriza al lado brasilero viniera a vivir a Uruguay y es por eso que eso se mantiene. Entonces, es importante entender esas razones históricas para poder comprender la realidad que tenemos. Estas generaciones de niños de 0 a 6 años, que hoy están por arriba de un 64% de lo que vendría a ser en comparativa con la sociedad, digamos, no afrodescendiente, tiene que ver con ese proceso histórico. Entonces hay que trabajar mucho en lo que es la sensibilización, entender los datos, comprender justamente por qué se dan estas circunstancias, porque lamentablemente las situaciones de racismo son absolutamente cotidianas y en todo el país nos llegan denuncias de todo tipo, ¿no? Lo que tiene que ver en el ámbito educativo, en el ámbito laboral también, de forma fuerte, y en el ámbito de la salud, que es otro de los ejes que trabajaremos. En el educativo está vinculado la deserción, ¿no? Que justamente la población afrodescendiente tiene más marcada la deserción estudiantil, sobre todo en secundaria, y está vinculada a las razones, según los estudios, a justamente discriminación por color de piel, por ascendencia étnico-racial. Esas son discriminaciones como más directas, ¿no? Pero ¿cuáles son esas otras más estructurales que están invisibilizadas, como tú decías, en la sociedad? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, en primer lugar, hay cuestiones que tienen que ver con el proceso de formación de las personas afro, que obviamente las aspiraciones siempre van quizás por un tema de autopercepción que es menor al que quizás podrían generarse, ¿no? Esto tiene que ver con el área de servicios, por ejemplo. Más del 42% de las mujeres afro se dedican todavía a las labores de sus abuelas, de sus bisabuelas y de sus tatarabuelas. Y esto tiene que ver también porque muchas veces no se dan las oportunidades que podrían brindarse y porque, entre otras cosas, las aspiraciones también familiares y sobre todo en el medio rural a veces no se pueden consolidar por el tema de la red de cuidados. Esto es algo muy importante, ¿no? El sistema de cuidados es muy importante para nuestro país y para la región, en el sentido de que hay más familias extendidas dentro de lo que es las familias afro, ¿no? Especialmente con abuelos y con tíos adultos y también con niñas y niñas que a veces no son los hijos propios, son los sobrinos, son los primos también. Ese es un tema bastante complejo, digamos, dentro de lo que es digamos, el sistema de cuidados en general. Y el otro tema es también revisar la capa de los privilegios en el Uruguay. Cuando hablamos de las familias que sufrieron, digamos, vínculos con la esclavitud, hablamos también de familias muy privilegiadas, que se mantienen y que son los dueños de los esclavos de aquella época. Entonces, esa cuestión también de revisar y de ver, hoy que se está hablando de esto de
lo que tiene que ver con la riqueza, la situación de la riqueza y la pobreza endémica que tenemos en nuestro país, es realmente una acción bien importante para reparar esa brecha que no ha sido justa a lo largo de la historia. Las personas afro se dio el proceso de la abolición de la esclavitud y no es que los antepasados se podían volver al lugar de origen o tenían algún tipo de acción afirmativa, como sí lo tuvieron las personas que venían de Italia, de Francia y de otros lugares. Esas personas quedaron en la situación más precaria que se imaginen, también, digo, revisando también todo este proceso histórico, con un control policial muy fuerte y con la situación de cosificación que permanece hasta hoy. No olvidemos que hasta hace pocos años en Uruguay habían clubes para blancos y clubes para negros en nuestro país. Habían lugares donde no se podía ingresar. Y eso también tiene que ver con algo que cuesta hablar en la sociedad uruguaya. Entonces yo creo que agradecer primero que nada por el espacio para poder hablar de estos temas, que son complejos, que duelen mucho, pero que son necesarios profundizar y trabajar, porque creo que en esto que vos decías, Lorena, con respecto a la situación más estructural, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es posicionar los conocimientos y posicionar la cosificación que todavía vivimos las personas afro en Uruguay y también en la región. A propósito de la ley para fomentar el empleo y reducir esa brecha, ¿qué organismos del Estado cumplen con la ley? ¿Tienen contabilizado eso? Sí, hay organismos que digamos, lo cumplen más, digamos que dentro de lo que es los bancos, en el caso del BROU, es uno de los que justamente hoy salió este llamado para personas afrodescendientes, para cupos también de personas trans y con discapacidad. Es uno de los que, digamos, lo cumple de forma fuerte, pero dentro de lo que es el monitoreo hacia adentro del Estado, a quienes, digamos, están más en falta, son algunos de los ministerios. Quiero rescatar también que lo que es el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que gran parte de su base social dentro de lo que son el funcionariado son personas afrodescendientes y que siempre estuvieron vinculadas a esa tarea. Primero escuadrones de pardos y libertos y hoy inclusive ayer veíamos las imágenes de quienes retornaban, ¿no?, de las diferentes misiones de Naciones Unidas. Bueno, ¿cómo eran esos fenotipos de las personas? Muchas de esas personas eran afrodescendientes. Entonces hay cuestiones que a veces se cubren dentro del propio Estado porque la representación que hay allí, y justamente el Ministerio de Defensa es uno de los que más lo cumple, pero no se dan en algunos otros ministerios. Bueno, y en esos incumplimientos, ¿dónde está el problema? ¿En la apertura de llamados? ¿En la contratación? Yo creo que en la evaluación, el monitoreo, que tenemos que hacer de forma permanente. Lamentablemente, estos últimos años, y creo que también hubo un factor muy complejo, que fue la pandemia, no permitió que quizás los procesos hubieran sido tan claros como deberían ser, pero en estos últimos 5 años cayó el monitoreo de la ley, cayeron las acciones afirmativas, digamos, dentro de todo lo que es el Estado uruguayo, porque no se fijó como una prioridad el cumplimiento de la ley. Hoy tenemos quizás también la oportunidad de rearmar un montón de cosas. Una tiene que ver con la generación de conocimiento y la sensibilización, y otro con la exigencia. Que bueno, que ya digo, si bien existe el observatorio de la ley 19.122, que fue creado en el proceso anterior y que todo el mundo puede acceder para entender justamente cómo se ha dado el proceso, no hubo una fuerza, digamos, realmente importante hacia lo que es la demanda del cumplimiento de la Ley de Acciones Afirmativas. Sí, también hay un punto importante ahí, Leticia, que vos lo nombrabas y que tiene que ver con derribar muchos sesgos que tenemos, ¿no? Porque nuestra sociedad resiste también, no solamente solo el poder político, resiste lo que ellos muchas veces dicen es discriminación para nosotros. ¿Por qué un cupo específico? ¿Por qué? Y hay que trabajar mucho también en eso que vos explicabas, ¿no? Del por qué partir de una base que es totalmente diferente. Esto también es una educación muy importante que se debe hacer en nuestro país, con respecto a todos los sesgos que tenemos, pero fundamentalmente en lo afrodescendiente. Y hay un punto muy importante que es el que vos decís de salud, donde tenemos conceptos que uno los escucha y son barbaridades de lo que es, lo que puede llegar a sufrir o no un afrodescendiente en comparación con una persona blanca. Exacto, bueno, eso tiene que ver con la cosificación y el efecto de la cosificación. No olvidemos que gran parte de la ciencia, la genética y demás ha avanzado gracias al experimento no solamente de personas asiáticas o personas judías, sino fundamentalmente
afro, o sea, grandes laboratorios experimentaron muchísimos años con las personas afro a lo largo de todos los continentes, porque justamente eran las personas más cosificadas para poder generar todo este tipo de cosas. Y a lo largo del tiempo también se han ido generando mitos, como esto de que se sufre menos o no necesita tanta sedación, un montón de cosas muy tremendas. Son O más tienen la piel más resistentes. gruesa, no van a tener ningún tipo de problema con la la radiación piel. solar o lo que sea. O sea, y esto tiene que ver con un desconocimiento enorme y también esto de que mucho tiempo no se trabajó en la autopercepción. Lamentablemente, algunas generaciones no nos criamos con una gran referencia. Bueno, Hoy hay otras. Te a quería nivel preguntar, mundial. porque al inicio con los datos yo decía que había aumentado la cantidad de personas que se autoperciben afrodescendientes, ¿no? El censo de 2023 marcó que un 10,6% se autopercibe afrodescendiente. El dato anterior es de 2011 y era un 8%, o sea, creció. ¿Qué cambió para que haya más personas que saben que son afrodescendientes? Fundamentalmente creo que es el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades, de las personas como Rosana, que está allí en el fondo de la imagen, que es una mujer maravillosa y referente, que hacen ese trabajito de hormiga de todos los días, de ir generando esta conciencia, de ir trabajando también con las infancias. No olvidemos que uno de los motivos más grandes de discriminación, y recomiendo mucho el informe que acaba de trabajar UNFPA con respecto a la sistematización de aportes de la sociedad civil para políticas que mejoran la vida de las personas afrodescendientes y afromigrantes, es el pelo. El pelo de las personas afro es uno de los motivos de más discriminación a lo largo de la vida. De que no te dejen entrar a determinados lugares, pero después el racismo cotidiano, ¿no? Porque ¿qué nos enseñan? Que bueno, que el pelo adecuado es el pelo lacio, el que no tiene, ¿no? El que no es rizado, hay un montón de prejuicios con respecto a eso. Bueno, las mujeres lo sufrimos de forma fuerte porque realmente a lo largo de nuestra vida nos van poniendo una cantidad de estereotipos y prejuicios, pero bueno, el factor fundamental de la discriminación, que sea el cabello todavía en nuestro país, es una de las cosas que a mí todavía me hace ver cómo ese rol de la sociedad civil que viene trabajando en esto de el cabello, que viene trabajando el tema del fenotipo, que Y viene también trabajando la el tema de la ciencia, historia. como vos es decías, fundamental. hay grandes investigaciones y líneas de investigación científica que demuestran que nuestra carga genética, una cosa es la descendencia y otra cosa es la ascendencia, ¿no? Sí, totalmente. Y se ha demostrado que nosotros tenemos un poquito de todo. Exactamente. Y aparte un gran desconocimiento. A veces se habla de España como un lugar puro y en realidad hablábamos hoy, ¿no? 800 años de ocupación árabe, la colonización de Roma y todo lo que fue ese proceso. Digo, hay muchas cosas que se desconocen de todo el entramado de nuestra hermosa, como yo siempre digo, hermosa diversidad humana. Ojalá pudiéramos disfrutarla más y celebrar esa diferencia, ¿no? Lamentablemente todavía nos encontramos con situaciones que además se agravan por algunas intersecciones, como por ejemplo el ser un niño, una niña afrodescendiente y tener TEA, ¿no? Y por ejemplo, porque es uno de los casos que nos llegan muy comúnmente, y nada, y ver cómo opera la discriminación por etnia y la discriminación por una discapacidad y además de eso la condición de pobreza. Entonces digo, Leticia, ya hay tenemos muchas que cosas para cerrar. trabajar. Se va a comenzar a trabajar por el norte del país, entonces, donde hay más población afrodescendiente, como veíamos. Sí, estamos trabajando en un proyecto de la cooperación española donde vamos a trabajar con 7 departamentos en especial. El norte del país es una de las zonas más importantes, pero bueno, nada, entre otras cosas, señalar la gran cantidad de actividad que entre Estado y sociedad civil se viene elaborando para este mes. Les invitamos a todas y todos que googleen allí en el Ministerio de Desarrollo Social la agenda de actividades porque realmente es muy rica y muy diversa. Muchas gracias por estos minutos.